En Radio Canal Palabra Viva, la invitación es a sintonizar el programa El Deseado de Todas las Naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Transmitido todos los domingos a las 21 horas. Invita y conduce desde Puerto Rico, Jason Grover. Hermanos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano Jason Grover desde Puerto Rico, enviándoles un abrazo en el amor de Cristo a todos los que nos sintonizan. Siéntanse bienvenidos, pidiéndole siempre a Dios que habla nuestras vidas, reconociendo que el que exhorta en la palabra también es exhortado a través de ella, que estamos todos verdaderamente ante los ojos de Dios a un mismo nivel, que yo esté en este lado de la emisora y ustedes estén al otro lado. Es inmaterial para Dios cumplir propósitos eternos en la vida de ustedes, en mi propia vida, en cada una de las vidas de todos nosotros. Yo siempre me siento tan pequeñito, tan pequeño ante los ojos de Dios, y yo mismo me siento pequeño cuando me doy cuenta que Dios en su providencia ha puesto su mirada en mí. No solo para llevar este mensaje, mis hermanos, cuando en su providencia yo puedo darle un menudito, algún dinero a alguien que está pidiendo en la calle, en necesidad, como yo lo estuve, al que se para aquí en mi casa a pedirle un vaso de agua a mis hermanos, porque mire, yo les digo la verdad, yo vivo de esta manera. Mi casa siempre está abierta y mucha gente lo sabe. No es que las puertas estén todas abiertas las 24 horas al día, pero siempre hay una puerta abierta. Y ellos saben que si necesitan dormir, pueden entrar a dormir o esperar que yo llegue del trabajo. Si necesitan un vaso de agua, aquí ha entrado todo el mundo en mi barrio. Todos los adictos, todos los necesitados, todos los que roban, yo les he permitido que entren a mi casa, que se tomen un vaso de agua, que coman. Muchos han comido, otros no lo han querido, otros se han sentado en la entrada del pasillo de mi puerta y los he escuchado, hemos hablado y ninguno se ha ido sin una exhortación de parte de Dios, una exhortación bíblica. Y yo meditaba hoy, justo antes de comenzar el programa, en unas palabras que me dijo la hermana Ingrid a través del WhatsApp, que ella podía notar mi dependencia total de Dios, y eso a mí me conmovió porque verdaderamente sin Cristo nosotros no somos nada. El sentarme yo aquí a predicar, a exhortar, a leer la palabra sin reconocer que yo verdaderamente necesito de Él cada minuto, cada segundo de nuestras vidas. Y tuve que detenerme unos minutos y componerme antes de comenzar, porque, bueno, si se hubiese dado el caso, hubiese comenzado con lágrimas, no hubiese habido nada de malo en eso, pero siempre le pido a Dios, yo comparto las cosas, yo digo que voy aprendiendo y verdaderamente vamos aprendiendo. El hombre propone, pero Dios dispone. Y yo no tenía esto planeado, pero les quiero contar esto, que en un programa anterior donde me habían invitado en vivo, con la hermana Ingrid, la hermana Irma en Cuba, el hermano Víctor en Chile, y yo acá en Puerto Rico, hicimos un programa en vivo. Y yo comentaba que ese día mi hijo, yo lo había llamado desde mi trabajo, y yo le decía a mi hijo, yo le digo a él, a mi hijo, le digo papi, te amo. Y él está en esa edad que él no quería decirme que me ama. Hoy sí me dijo que me ama, así que hoy yo tuve un día súper feliz con él, pasamos un día del Señor excelentísimo. Pero él estaba renuente a decirme que me amaba.
Y yo le dije, papi, tú no me quieres decir a mí que me amas, pero el amor lo es todo. Papi, el amor lo es todo. Dios es amor. Tú sabes cuánta gente hay, cuántos ancianos, cuántos desvalidos, cuánta gente encamada en hospitales deseando que alguien les diga que los aman y tú no entiendes que el amor lo es todo. Y yo quería dejarlo a él con esa reflexión, que se lo llevara en el corazón, porque verdaderamente el amor lo es todo, y la máxima expresión de amor nos la dio nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, dando su vida por nosotros, para redimirnos, para darnos vida eterna, para perdón de pecado, para librarnos de la ira venidera, del juicio eterno, del castigo eterno, del infierno mismo. Yo venía de mi trabajo el sábado pasado o antipasado, y en el pueblo que yo vivo aquí en Atillo es el pueblo que más vacas tiene por kilómetro, por millas cuadradas en todo el mundo. En todo el mundo, al punto de que tienen unos letreros en ciertos puntos estratégicos que cuando uno entra y sale del pueblo, uno puede ver la cantidad de habitantes y la cantidad de vacas vivas a ese día, hasta el día que usted transita, uno transita por ahí, porque hay más vacas que habitantes. Y yo iba regresando de mi trabajo, ese sábado trabajé durante el día, y yo vi un montón de vacas que iban subiendo una loma, pero una loma preciosa en el mismo campo, pero cientos de vacas subiendo la loma en esos pastos verdes, y yo no hice más que verlas, y yo recordé las palabras que yo le dije a mi hijo, y yo en mi corazón yo meditaba y yo decía verdaderamente que el Señor, cuando dice que Él sustenta toda la creación, es porque verdaderamente Él sustenta toda la creación. Cada latido del corazón de cada una de esas vacas latía y laten, porque nuestro Señor Jesucristo la sostiene. Nuestros corazones laten y estamos con vida hoy porque Dios nos sostiene. Todo en esta tierra subsiste y da vida y recibe vida porque a nuestro Señor le ha placido. Y nosotros tenemos que ser más que agradecidos de que Dios en su soberanía así lo ha dispuesto. Y ese es el tema que vamos a tocar hoy, la soberanía de Dios. Y tomando eso como parte de la introducción, vamos a continuar y vamos a hacer una oración de confesión de pecado. Antes de entrar a la palabra de lleno, me gusta que siempre hagamos una oración donde confesemos nuestros pecados para venir limpios con nuestras conciencias, nuestros corazones limpios y sentirnos libres de todo aquello que puede impedir que nosotros recibamos la palabra de Dios eficazmente. Así que vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, mi Dios, estamos ante su presencia, mi Señor amado, orándole, mi Dios, dándole gracias, mi Señor amado, por un día más de vida, mi Señor amado. Y a la misma vez, mi Dios, a esta hora de la noche, mi Señor, donde la gran mayoría de nosotros, después que escuchemos este programa o un poco más tarde, estaremos recogiéndonos, mi Dios, dándole gracias, haciendo nuestras oraciones, mi Dios. Le queremos pedir perdón desde ahora, mi Dios, por todos los pecados que hemos cometido en este día, cada cual confesándolos en su corazón, todo aquello que hicimos que no debimos de haber hecho, todo aquello que no hicimos, que pudimos haber hecho, mi Señor amado, o lo que dejamos de hacer, todo pensamiento impuro, todo aquello que le ha ofendido, mi Señor amado, todo aquello que ha surgido o sucedió en nuestras vidas, mi Dios, que no fue de su agrado. Le pedimos perdón, mi Dios, perdónenos de todo corazón, mi Dios. Venimos arrepentidos ante usted, mi Señor amado. Dispuestos, mi Dios amado, a que usted nos continúe transformando, mi Dios, reconociendo que estamos en las manos del alfarero, mi Señor amado, y que nosotros somos el barro, mi Señor amado. Oh, mi Señor, recibimos su perdón, mi Señor. Su palabra lo dice, que el que confesare sus pecados, usted es fiel y justo para perdonarlo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, mi Señor, reciba esta oración, mi Dios amado.
Amén, mi Señor amado, y amén. Dice Proverbios 28:13, quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, halla el perdón. Así que, hermanos, sintámonos perdonados y más que nada, sintámonos que por el mero hecho de haber confesado nuestros pecados y que Dios nos ha perdonado, que prosperemos más que nada espiritualmente, agradándole al Señor en todo y creciendo. Voy a leerles sobre el tema de hoy, la soberanía de Dios, y yo quiero que meditemos sobre unas preguntas aquí que tengo escritas para que usted las internalice mientras pasamos a un himno, las internalice y meditemos en ellas. Hemos considerado la soberanía de Dios, nos hemos detenido nosotros a considerar que Dios es soberano. ¿Por qué lo digo, mi hermano? Porque muchas veces decimos, no, Dios es soberano, pero verdaderamente hemos considerado la soberanía de Dios. Y si la hemos considerado, ¿qué tan frecuentemente la tenemos presente en nuestras vidas? ¿Tenemos la soberanía de Dios presente en nuestras vidas en todo momento? ¿Entendemos la soberanía de Dios? ¿Y cuál debe ser nuestra actitud a la soberanía de Dios y nuestra respuesta hacia su soberanía? ¿Afectan nuestras acciones la soberanía de Dios? Meditemos en estas preguntas mientras juntos adoramos, exaltamos, glorificamos al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Dios eterno, al Príncipe de Paz. Lo adoramos a través de esta alabanza juntos al unísono, para gloria y honra del Señor Jesucristo. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Hermano, ya estamos de vuelta. Vamos ahora a la hora por la palabra que va a ser leída. Se encuentra en el Salmo 93 y en Efesios 1:11. Pero quería hacerles un comentario porque
mientras meditaba en todas estas preguntas, también yo meditaba en algo, y es algo que yo le pedí a mi hermano, le he pedido a hermanos cercanos, de que Dios siempre me mantenga humilde, y sentí en mi corazón mencionarlo. ¿Por qué no queda aquí en el programa decirlo? Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que nos exhortó a que seamos mansos y humildes como Él es manso y humilde de corazón. Y no pasa un día, mis hermanos, que yo no le pida a Dios que me ayude a ser manso y humilde como Él fue manso y humilde. Ante la presencia de Dios yo me siento pequeño, Sí reconozco la encomienda tan grande que tengo ante mí, pero se los he dicho, le pido a Dios que me haga manso y humilde, y de esa manera es que me libre de todo orgullo, que evite a todas costas yo enorgullecerme de algo que yo pueda hacer para el Señor. Por eso mi casa está llena de cruces. Yo nunca había tenido cruces en mi casa, nunca había tenido una, hasta que leí un libro que mi hermano me prestó que se llama Una tarde con mi viejo pastor, y él hacía una reseña sobre por qué él tenía cruces en su casa, y es que no importaba la dirección donde él se movía, él se encontraba una cruz de frente para recordarnos que verdaderamente nosotros tenemos que ir a los pies de Cristo cada día, pidiéndole que seamos transformados más y más a su imagen. Y eso incluye ser mansos y humildes, y a la misma vez librarnos de todo orgullo. Yo se los digo, hermanos, yo preparo estos programas, estas prédicas, pero me preparo con temor y temblor, y yo no lo digo para exaltarme, yo lo digo para exaltar el nombre de Cristo. Yo siempre lo he dicho, cuando Jesús iba entrando a Jerusalén y la multitud aclamaba: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Los fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: dile a tus discípulos que se callen, mira lo que están diciendo. Y Jesús le dijo: si ellos se callasen, estas piedras se levantarían y hablarían. Y esto que yo les voy a decir sonará un poco raro, pero yo digo, mira, para que el Señor tenga que levantar una piedra, que me levante a mí, para que yo pasar esta vida que es tan efímera, es un soplo. Dice que para Dios nuestra vida es como el día de ayer, ya pasó. Ya yo tengo 51 años y parece que tuviese 20, 10. Yo veo a mi hijo con 11 años, ya próximo a cumplir 12, y yo recuerdo cuando yo tenía su edad. Y verdaderamente esta vida es efímera. Y yo los exhorto, no solamente a mí, yo los exhorto a ustedes, mis hermanos, a dar lo mejor que nosotros podamos por Cristo. Que esta vida no nos pase en vano. No nos pase en vano. Siempre lo he dicho, lo he dicho en otros programas, lo he dicho muchísimas veces. Cuando conforto a compañeros de trabajo, hermanos en la fe, que estamos hablando de nuestra vida de cristiano en este caminar, yo siempre le digo, mira, hubieron unos que dieron frutos al 30, otros al 60, otros al 100, pero Dios no condenó al que dio al 30. Pero procuremos dar más. Yo, muy poco tiempo atrás, yo me acostado en mi cama, yo leía sobre los dones, sobre los talentos. Y yo decía, mi Señor, ¿qué voy a hacer con mis talentos, con los talentos que tú me has dado? Y yo no digo que tengo tal o cual talento, pero yo digo, Señor, con lo que tú has puesto en mis manos, ¿qué voy a hacer? Pero es lógico, porque queremos hacer para la obra de Dios. Y uno ve que uno se levanta y va al trabajo, y yo que trabajo de madrugada, llego a mi casa, no hay nadie levantado. Y yo sé que Cristo está conmigo, y paso momentos preciosos en la presencia del Señor y leyendo la palabra.
y compartiendo, pero veo que me levanto y le doy gracias a Dios por un nuevo día, pero yo no les puedo mentir, hermano, muchas veces uno no se quiere salir de la cama, uno quisiera levantarse lo más tarde posible, porque es como si nada estuviese esperando a uno más que vestirnos y trabajar, bañarnos, acostarnos, leer la palabra, escuchar una prédica y yo digo, me acuerdo de esos pasajes en Ezequiel que yo digo, el Señor dice, ay de los pastores que engordan las ovejas para sí mismos. Y yo decía, Señor, Señor, yo leo tanto su palabra y aún así pudiese leer más. Y yo digo, Señor, tantas prédicas que he escuchado, tantos libros que he leído, tanto que estudio y nada ha sido en vano, pero ¿qué hago con ellos? ¿Qué hago con ellos, mi Señor amado? Y de momento surge esta oportunidad, que esto surgió de la nada. Y yo digo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al que vive para siempre. Dios lo que busca son corazones dispuestos. Dios, mira, en un momento dado Dios le dijo al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías, Él ni siquiera les pedía perfección, Él lo que les dijo fue, mejorad vuestros caminos, ni siquiera les pidió que fuesen perfectos. Oh, mis amados, y en la contestación del pueblo de Israel fue, no andaremos. Yo leí eso en la palabra y yo me quedaba atónito y yo digo, bueno, pero ¿cuántas veces hemos estado nosotros? Yo he estado en esta posición donde el Señor lo único que me pide es que mejore mis caminos un poco y yo me he negado de una manera consciente o inconscientemente a hacerlo, hermano. En Isaías también dice que recojamos lo cojo que tengamos, lo que flaqueemos, nuestras imperfecciones, recojámoslas y pongámoslos en el camino, pongámoslos en este caminar. Cristo tiene nuestro camino trazado, ya Él pisó donde nosotros teníamos que pisar, ya Él habló lo que nosotros tenemos que hablar, ya testificó lo que nosotros tenemos que testificar. Oh, mis hermanos, y ya Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos sufrir. Oh, cuán glorioso es nuestro Dios, cuán glorioso es nuestro Dios, cuán glorioso es el Evangelio, cuán glorioso es el Evangelio. Oh, mis hermanos, a veces las cosas se me cambian un poco. El primer y gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo lo escuchaba, yo no lo puedo cifrar, pero yo como que me lo puedo imaginar, esto del amor de Dios hacia nosotros. Y yo siempre he dicho algo, dice, amarás al Señor tu Dios primeramente y luego a tu prójimo segundo. Y yo digo, como a ti mismo. ¿Y dónde nos deja eso a nosotros? Oh, eso me deja a mí en tercer lugar, mi hermano. Yo lo veo así. Dios derrama de su amor en nosotros y nosotros, no con luz propia, no con brillo propio, nosotros tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que desgastarnos todos para mostrar ese amor que Dios nos ha dado, mostrarlo al mundo. Yo digo, como muchas veces, yo recuerdo mi primer pastor Cueva en Jacksonville, Florida, el que yo les conté en el testimonio, que aquel varón oró por mí con una oración tan sincera de su alma. Él hacía un llamado y ese llamado era más que para mí, porque allí habían pocos hermanos, era una iglesia latina, habían pocos hermanos.
Y el único que no estaba abrazando y besando a todo el mundo era yo. Yo sabía que aquel llamado fue para mí. Y Él oró por mí. Y mi vida jamás fue la misma. Y Él tenía un hijo. Él tenía un hijo que estaba viviendo con una muchacha, con una joven, un hombre mayor ya, que era adicta a las drogas, y él trataba de ayudarla y no podía, y llegaron a tal estado que ellos tuvieron dejar que ellos vivieran en su propia casa. Y vino un misionero y iba a predicar en ciertas iglesias hispanas en la Florida, y vino un misionero, y de la misma manera que el hijo del pastor y su esposa y su novia, por decirlo así, su pareja, porque no estaban casados, vivían en la casa. Así mismo vino el misionero a quedarse en la casa de ellos esos días. Él le dijo a ella, porque ella me lo contó a mí. Él le dijo a ella: hermana, ¿cómo usted permite que su hijo viva con su amante en su propia casa, bajo su propio techo? Y la esposa del pastor, la hermana Lidia, le dijo: hermano, si nosotros no le mostramos el amor de Dios aquí, en la casa de sus padres, el mundo no se lo va a mostrar. Y a veces nosotros tenemos que ser sabios, y nosotros sabemos lo que podemos tolerar y lo que no debemos de tolerar, mi hermano. Pero nosotros tenemos que amar al prójimo, cuanto más a nuestra familia, y olvidarnos de nosotros y dejar los prejuicios y dejar que Dios haga la obra, porque verdaderamente, que dice la palabra, la salvación pertenece a Jehová, la salvación pertenece al Señor. Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es soberano, y Él hace como Él quiere. Vamos a dar lectura. Vamos a orar por la palabra, hermano. Vamos a orar por la palabra. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante su presencia, mi Dios amado. Todos juntos, mi Dios amado, rogando su auxilio, mi Señor, porque le necesito, mi Señor amado. Rogándole por cada persona que está escuchando este mensaje, mi Señor amado. Mi Señor, que usted escriba esta palabra en sus corazones, mi Dios amado. Que usted supla conforme a sus necesidades, mi Señor amado. Pero sobre todo, mi Señor, que ellos puedan ver que en usted hay salvación y vida eterna, mi Señor amado. Mi Señor, que usted quiere. Mi Dios, que usted quiere, que usted puede, mi Señor amado, y que usted es el único capaz de salvarlo, mi Señor. Escribe esta palabra en nuestros corazones, mi Dios. Que retumbe en nuestros corazones, mi Dios, su soberanía, mi Dios. Y en sus manos descansamos, mi Señor amado, en sus manos descansamos, mi Dios. De gracia a mis labios, mi Señor amado, para poder exponer la palabra como ha de ser expuesta, mi Dios. Sazonada, mi Señor amado, para dar gracias al oyente, mi Señor amado. Pero sobre todo, mi Señor, para dar gloria, gloria, gloria y honra a su nombre, mi Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús hemos orado, mi Dios. Amén, mi Señor amado, y amén. Hermanos, aquí en el Salmo 93, perdónenme, es un salmo que solamente lo componen 5 versículos. Y yo quería hacerle otra reseña aquí, que dice que este salmo es anónimo, pero dice que este salmo fue usado después del cautiverio del pueblo judío, y que fue utilizado en los servicios del templo, o que se escribió durante la invasión de Sennacherib. O sea, aquí hay dos cosas que se encuentran, hay dos polos opuestos. Si ellos retornaban del cautiverio, ellos de seguro estaban gozosos
de que Jehová Dios los había retornado a la tierra prometida. Estaban más que gozosos, de eso estamos seguros, que estaban más que gozosos. Pero el otro escenario que tenemos es que se pudo haber escrito durante la invasión de Sennacherib, o sea, que la nación judía estaba siendo asediada. La nación de Israel estaba siendo asediada por Sennacherib. Y son dos escenarios opuestos, porque en uno hay alegría, en el otro lo que hay es angustia, temor, sentido de impotencia. Mi hermano, ¿por qué digo sentido de impotencia? Porque nosotros los seres humanos nos gusta estar en control de todo. Eso es algo que viene ya innato en nuestra naturaleza pecaminosa. No es una naturaleza que quiere depender de Dios ni depender de nadie. No queremos depender de nadie, queremos depender de nosotros mismos en nuestras propias fuerzas, a nuestra propia manera. Y lo menos que queremos es depender del prójimo, y muchas veces ni siquiera, aún siendo cristianos, muchas veces nos encontramos luchando en nuestras propias fuerzas, tomando batallas a las cuales Dios no nos ha llamado, tratando de resolver problemas, cuando de verdad lo que nos toca es un segundo detenernos y orar a Dios antes de tomar una decisión, antes de contestar, antes de hacer una pregunta, antes de tomar una mirada, antes de efectuar un gesto. Lo que tenemos que hacer es tomar en consideración la soberanía de Dios. ¿Qué quisiera Dios? Como se puso de moda muchos años atrás, unas pulseritas que vendían que decía, "What would Jesus do?" ¿Qué Jesús haría en esta situación? Bueno, el Salmo 93 dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Jehová reina. Eso es lo primero que dice el versículo. Jehová reina. Jehová reina. Y hay 10 salmos más y un versículo en Primera de Crónicas que lo cita, 10 salmos más que hacen referencia a estos 5 versículos, dándole importancia, dándonos a entender la importancia que tiene este capítulo bíblico, estos 5 versículos bíblicos, de que verdaderamente quien reina es Jehová, nuestro Dios. Él es el que reina. Que la santidad conviene a tu casa, que la santidad conviene al pueblo de Dios, está implícito aquí. Una vez más, estamos en una santidad posicional a través de Cristo. Eso lo dice Colosenses 3. Dios el Padre nos ve a través del Hijo. Pero estamos en una santificación progresiva donde nos conviene estar en esa santificación progresiva. Y Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Miren, mis hermanos, al final del programa, aproximándonos al final, les voy a leer una serie de capítulos y versículos bíblicos que aseveran de por sí la soberanía de Dios implícita en su palabra. Está lo que se llama la gracia salvífica, que es la gracia que nos salva, pero también está la gracia común de Dios, dada a toda la humanidad. Esa es la gracia que la palabra dice que llueve sobre justos e injustos, llueve igualmente. Y yo digo que si no fuese por esa gracia común
que Dios ha cubierto la humanidad, ya nosotros nos hubiésemos despedazado como animales salvajes. Muchas veces la gente se enoja con otros de tal manera, con tanta ira, que verdaderamente, si lo pudiesen matar, si no fuese por la ley moral escrita en el corazón de todos los hombres, que la ley moral escrita de Dios está escrita en el corazón de todos los hombres, de no matar, de no robar, de no adulterar, esa ley moral está escrita en el corazón de todos los hombres. Pero si no fuese por la gracia común de Dios, verdaderamente este mundo fuese un reino salvaje. Pero vamos a disertar un poco sobre las preguntas que yo hice al principio, porque merecen una explicación o por lo menos que se toquen. Porque hablamos hablamos mucho sobre el libre albedrío. Entonces vamos a ver lo que la palabra tiene que decir sobre el libre albedrío. Tengo estas dos citas bíblicas que yo pudiese asociar con el libre albedrío. En Juan 8:34, donde Jesús le respondió: en verdad os digo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y Romanos 6:16, ¿no sabéis que ofreciéndoos a uno para obedecerle os hacéis esclavos de aquel a quien os sujetáis, sea del pecado para la muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Esa es de la Nueva Versión Internacional, la morada. Y yo digo, mire hermano, antes de nosotros venir a Cristo o antes de Cristo haber llegado a nuestras vidas, verdaderamente nosotros lo que éramos era esclavos del pecado, porque nosotros hacíamos lo que nos venía en gana, dice la palabra y es la verdad, que nos deleitábamos en el pecado, hacíamos el mal y no nos sentíamos redargüidos. Dice que al contrario, nos alegrábamos y nos regocijábamos, nos gozábamos con aquellos que practicaban el mal, igual que lo hacían los demás. O sea, no teníamos conciencia de ese pecado, de que estábamos ofendiendo a Dios. Y aquí es donde muchos tienen problemas, porque muchos no se sienten pecadores, dicen, no, yo soy una persona buena, o podemos asistir a un funeral y podemos escuchar hablando de una persona, no, que fulano era buena persona, o esta señora era una muy buena persona y hacía muy buenas obras, y se nos olvida que no somos salvos por las obras, sino que somos salvos por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí yo no veo verdaderamente libre albedrío ninguno. Ahora, la palabra también dice que al que el Hijo libertare, verdaderamente será libre. Y yo digo, bueno, una vez hemos sido salvados, entonces sí tenemos libre albedrío. ¿Por qué? Porque entonces Dios nos ha dado un corazón nuevo, y nos redarguye de pecado, nos muestra, nos instruye, nos enseña lo que está bien, lo que está mal, aún a más profundidad. Y entonces ahora nosotros sí tenemos el poder, porque tenemos el Espíritu Santo de nosotros. Y dice que el Espíritu mismo nos ayuda, pero también dice que con la tentación Dios mismo nos provee la salida. O sea que nosotros ahora sí tenemos un libre albedrío y verdaderamente podemos escoger hacer las cosas a la manera de Dios o hacerlas a nuestra manera o hacerlas mal. Y tenemos que reconocer que no todo el tiempo hacemos las cosas a la manera que Dios nos pide, pero sí tenemos que reconocer que verdaderamente Dios ha obrado y está obrando en cada una de nuestras vidas, porque nos muestra cuáles son las áreas que nosotros tenemos que mejorar, qué es lo que le tenemos que presentar a Dios, que tenemos que llevar en obediencia en nuestra vida, en nuestros pensamientos, sea orgullo, sea vanidad, sea avaricia, sea arrogancia, sea fornicación,
sea adulterio, porque pensamos que en la iglesia de Dios no hay adúlteros, pensamos que en la iglesia de Dios no hay fornicarios, pensamos que en la iglesia de Dios no hay gente que joba, porque a veces pensamos que hasta llevarnos un trabajo, llevarnos del trabajo un bolígrafo, un papel que no nos pertenece a nosotros, que a quien le pertenece es a la compañía para la cual trabajamos, no estamos robando, como cuando verdaderamente lo que estamos haciendo es robándole a nuestro patrono, o cuando en vez de estar trabajando estamos pasando tiempo en el internet o en Facebook o en WhatsApp. Le estamos robando a nuestro patrono, porque lo que debiésemos estar honrando a Dios con nuestro trabajo. Yo siempre he dicho esto, porque nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Miren, en mi trabajo yo procuro mantenerme trabajando en todo momento. Sí tengo mis momentos de descanso y hasta cierto punto yo soy mi propio jefe, porque tengo que asumir mis propias responsabilidades. Yo tengo mi propia tarea. Es un trabajo que requiere mucha iniciativa propia y no tengo un jefe encima de mí. Y trabajo hasta las 2:30 de la noche y paso muchas horas donde ahí no hay nadie supervisándome directamente, pero aún así yo procuro mantenerme trabajando a mi paso, trabajando teniendo en consideración que ya mi cuerpo no es el mismo de hace 20 años atrás, que tengo mis condiciones médicas, pero procuro mantenerme trabajando. ¿Por qué? Porque si a mí en un momento dado me despiden, ponle que yo salgo a las 2:30 de la noche, pero a las 12 de la noche llega un jefe y me coge sentado en un escritorio, en una silla, con los pies trepados en el escritorio, y él me bota. Yo puedo darle mil excusas, yo puedo decirle, mira, ya todas mis tareas están hechas, ya todo está hecho, ya no hay nada más que hacer que esperar mis 8 horas y media y ponchar e irme para mi casa. Yo puedo decirle eso y de seguro no le estoy mintiendo, pero si él decide votarme, hermano, yo tendré en mi mente toda la vida, yo estaré pensando que si fue la voluntad de Dios que me votaran o no fue la voluntad de Dios que me votaran, porque de seguro me cogió haciendo algo que no debía de haber estado haciendo. Ahora, si yo me mantengo trabajando y mi compañía decide despedirme, ¿saben qué? Que yo puedo irme de ahí con mi conciencia tranquila y decir, bueno, Dios dio y Dios quitó, porque hasta el día de hoy, gracias a Dios, tengo trabajo, pero no tengo que preocuparme de que me despidieron porque estaba haciendo algo mal, porque me estaba robando algo, porque le estaba robando tiempo al patrono. Al contrario, yo puedo decir que fue la voluntad de Dios y puedo irme con mi conciencia tranquila y llegar a mi casa, recoger todos mis pensamientos y encomendarle un nuevo caminar a Dios, porque ya Él proveerá, y ver cuáles son los planes que Dios tiene para mi vida. Entonces podemos nosotros interferir en los planes eternos de Dios. ¿Puede el hombre verdaderamente afectar la soberanía de Dios? Bueno, vamos a ver lo que dice Romanos 8:38. 8:28 dice, perdóneme, dice, y sabemos que a quienes aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien, es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? Porque esto está hablando sobre propósitos eternos. Indiscutiblemente, mis hermanos, que yo no le voy a decir que nosotros aquí en este planeta somos robots. Nosotros no somos robots. Dios nos ha dado una mente, nos ha dado capacidades para pensar, para tomar decisiones, para actuar, para escribir, para leer, para ver cómo nosotros invertimos nuestro tiempo, hasta la hora de ofrendar y de diezmar. Dios nos ha dado la libertad de tomar todas esas decisiones. Nosotros las podemos tomar, o sea que hasta cierto punto tenemos gran parte de nuestro libre albedrío, pero cuando hablamos de propósitos eternos, como siempre le cito Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en nosotros, Él comenzó la buena obra. El que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la terminará, y Dios va a cumplir sus propósitos en nuestras vidas, porque la palabra dice que el Padre que ama a su Hijo lo disciplina.
Mira, si Dios nos tiene que disciplinar, Dios nos permite caer, Él nos va a ayudar a volvernos a levantar, Él nos levanta, pero sus propósitos eternos, Él los va a cumplir en nuestras vidas. Yo sé que esto es un tema que se puede desviar para 100 direcciones distintas. Dice, el corazón del hombre está inclinado hacia el mal. No hay justo aún uno, pero no hay justo, pero ni aún uno. Al que ha nacido de nuevo, dice Proverbios 16:9, la mente del hombre planea su camino. Fíjese, le está hablando al pueblo de Dios, porque la palabra de Dios es escrita para el pueblo de Dios. La mente del hombre planea su camino, o sea, nosotros planeamos nuestro camino, pero el Señor dirige sus pasos, o sea, el Señor se va a encargar de encaminar nuestros pasos. Él se va a encargar de encaminarnos hacia sus propósitos eternos. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan eterno para cada uno de nosotros. Y también lo que tenemos que hacer es echarle un vistazo al mundo actual, porque no podemos negar lo que ahora mismo, en este momento que nosotros estamos viviendo en la historia, no hay un solo gobierno en este mundo que esté legislando leyes o tomando en cuenta a Dios y su palabra. En el pasado lo hacían, muchos lo hacían. No eran gobiernos totalmente teocráticos, pero eran gobiernos que tomaban en consideración verdaderamente la Biblia y su palabra para legislar leyes. No, hoy en día tenemos presidentes jurando con una mano en la Biblia, inmediatamente usando esa misma mano, como pasó en los Estados Unidos de América. No voy a mencionar el nombre porque también esto trabaja con algoritmo y captan un nombre y también nos eliminan el programa, para firmar leyes ejecutivas en contra de todo principio bíblico. Aún así, ahora mismo se está suscitando una guerra en todas las naciones en contra de Dios. Cuando estos gobiernos, todos los gobiernos del mundo, lo que yo hago es que yo los miro, y cuando ellos legislan en contra de todas estas leyes y aprobando el aborto, la aceptación, la inclusividad, yo ni le sé el nombre, que mire, yo veía un comercial los otros días donde tenían niños de 10 y niñas de 12 años que ellos se expresaban diciendo que ellos tenían la autoridad de decidir de qué sexo eran ellos. Yo lo compartía en algunas páginas de internet y en el mismo Facebook, y es una cosa abominable ante los ojos de Dios, porque varón y hembra los creó Dios. Y como decía una científica en una de las noticias, una representante en el gobierno de los Estados Unidos, hay solamente 2 sets de cromosomas, hombre y mujer. Y yo miro al mundo ahora mismo y lo que tenemos es un mundo haciéndole la guerra de continuo a Dios, todas las naciones reunidas en contra de Dios. Aún así hay un remanente fiel procurando hacer la voluntad de Dios. Hay un remanente fiel en todas las naciones que procuramos hacer la voluntad de Dios, buscándolo en oración, presentándole todas estas cosas en oración a Dios, reconociendo que estamos bajo gobierno, legislando leyes en contra de Dios. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque la palabra nos pide orar por ellos, nos pide orar por nuestros gobernantes. Bueno, pues nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, y lo menos que podemos pedirle a Dios es que Dios se les revele a ellos de alguna manera y vengan al conocimiento de Dios. Pero miren, hermanos, Dios tiene un plan eterno. Él tiene un reloj que solamente Él conoce, preparándose para su segunda venida, y el juicio de Dios va a ser un juicio justo. Y la palabra nos dice que como los días de Sodoma y Gomorra, que nosotros leemos esos pasajes bíblicos en el Génesis y 20 años atrás lo leíamos y nos parecía abominable, pero los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy en día son tiempos que nosotros jamás pensaríamos que se iban a desenvolver ante nuestros ojos. ¿Dios verdaderamente es soberano? Pues claro que sí, Dios es soberano. Dios pone y quita gobernantes, la palabra lo dice, según sus designios eternos.
nos toque vivir, y nos ha tocado vivir bajo gobiernos corruptos como nunca antes visto en la historia, llamando descaradamente a lo malo bueno y a lo bueno malo. Aún así son los gobiernos que Dios en su providencia ha escogido para nuestras naciones. O sea que Dios en su providencia ha escogido esos pueblos para nuestras naciones, porque nos olvidamos lo que les acabé de decir, que sus propósitos son eternos, designados desde la eternidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora con eso? Nuestra actitud, ¿cuál debe ser? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hasta esto? Bueno, tenemos que aceptarlo aún así. Aún así tenemos que aceptar los designios de Dios. Es la única manera que nosotros vamos a vivir en paz y tener tranquilidad y verdaderamente ser eficaces en el reino de Dios, predicando el Evangelio. Esa es la mejor arma que nosotros tenemos, la palabra de Dios. Estamos llamados a orar por ello. Un elemento a considerar es que todo esto contribuye a que cuando llegue el día del juicio final, el juicio de Dios sea un juicio justo y tendrán una sentencia justa. Cada cual recibirá conforme a lo que haya hecho y verdaderamente niegan la existencia de Dios por todos los medios, no lo toman en consideración para nada. No lo toman en consideración para nada y se nos olvida que el plan eterno de Dios, lo primordial para Dios, es la salvación de las almas. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pues miren, nosotros tenemos que orar por nuestros familiares, nuestros conocidos, nuestros compañeros de trabajo, orar para que Dios traiga salvación a sus vidas, para que Dios llegue a sus vidas, porque cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, entonces nosotros nos ponemos en una posición donde suceda lo que suceda, entendemos que lo que está pasando es la voluntad de Dios. Miren, mi hermano, si usted ora por su enemigo, cuando ese enemigo viene donde usted, alguien que le ha ofendido, viene y lo ofende de nuevo, esa persona, usted no la va a tratar de la misma manera que él lo está tratando usted, al contrario, usted lo va a tratar con amor, usted lo va a tratar con misericordia, usted lo va a tratar con bondad. ¿Por qué? Porque usted quiere que él vea a Cristo a través de usted, porque usted quiere que esa alma venga al arrepentimiento para que, como dice la palabra, un día juntos, unánimes, adoremos al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la versión de estudio ESV en Daniel 4:35, por si tenemos duda de que Dios es soberano. Dice, y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. Ni hay quien estorbe, fíjese lo que dice, y no hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? Isaías 45:7-9, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto, el que causa bienestar y crea calamidades. El Señor, el que hace todo esto. Destilará desde los cielos, desde lo alto, y derramen justicia en las nubes. Abrace la tierra y dé fruto la salvación, y brote la justicia con ella. Yo, el Señor, todo lo he creado. Ay del que contiende con su hacedor. Miren, hermano, qué advertencia tan grande. Ay del que contiende con su hacedor. El tiesto entre los tiestos de tierra. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? Le preguntaremos a Dios, ¿qué haces? O tu obra dirá, ¿él no tiene manos? ¿No dirá que no tiene manos? Bueno, hermanos, podemos concluir con una exhortación en esto que hemos leído, sin antes leerle un pasaje de la Biblia, terminar con un pasaje de la Biblia antes de pasar a orar. Dice, cuando mi exhortación de mi parte, cuando la vida se sienta fuera de control, sienta que todo en nuestra vida, en su vida, esté fuera de control, aunque el mundo aparente estar fuera de control,
Recordemos que nunca, nunca, nunca estamos fuera de la vista y el cuidado del Creador. Y Él nunca pierde el control, o mejor dicho, Él siempre está en control de todo, absolutamente todo. Vengamos a cuentas con nuestro Señor. Vengamos a cuenta con nuestro Señor Jesucristo y aceptemos su soberanía. Antes de concluir, quiero leerle estos dos pasajes bíblicos cortitos. Son cortitos, Apocalipsis 17:14, porque podemos muy fácilmente desalentarnos en la condición que vemos actual mundialmente hoy en día. Esto va a pasos agigantados y miren, mis hermanos, podemos esperar persecución. Ahora mismo lo único que se opone a todos estos gobiernos y a todas las leyes que están legislando es la iglesia de Dios. El círculo se atrinchera cada vez más alrededor del pueblo de Dios. Ahora nosotros somos los malos. No sé si ustedes sabían, pues si no se enteran ahora, que en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, están redactando un proyecto para designar todas las organizaciones de odio. Y aunque ustedes no lo crean, mis hermanos, entre los primeros 3 lugares está el cristianismo, los cristianos. Esto es una cosa increíble. Si vienen tras nosotros, bueno, procuremos ser hallados dignos, porque no sabemos qué tiempo nos toquen vivir a nosotros, y procuremos enseñar a nuestros hijos a ser fiel a la palabra del Señor y predicarles sin temor, porque si nosotros necesitamos de esta palabra, mucho más necesitarán ellos. Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y voy a leer en Apocalipsis 19, y aquí, mis hermanos, aquí en Apocalipsis 19, del 11 en adelante, aquí lo que se ha marcado es una línea de batalla y está a punto de comenzar lo que muchos llaman la mayor confrontación, y ciertamente es la mayor confrontación en la historia del mundo. Se ha trazado una línea. Nuestro Señor Jesucristo y sus santos ángeles y Satanás. Y dice del 11 en adelante: entonces vi el cielo abierto. Miren qué imagen más excelentísima. Esto es uno de mis pasajes bíblicos favoritos. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Miren qué imagen. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, su sacrificio por su santo, por su pueblo, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino y del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Miren qué glorioso esto. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuerte, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos. Miren cómo fueron muertos. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca
del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Miren, mis hermanos, ni siquiera fue una batalla. Todo de principio a fin fue la oposición de Satanás y Dios ejerciendo su soberanía sobre el falso profeta, sobre el anticristo, sobre todo la maldad, sobre Satanás, ejerciendo su soberanía. Si algo nosotros podemos aprender de este versículo, verdaderamente gocémonos de que Dios es soberano, que Él nos deja todo a nuestras manos. Yo digo que Dios nos guarda de todo, Él nos preserva para sus propósitos eternos, nos preserva del mal, nos instruye cada día más, nos enseña cada día más, nos ayuda a discernir los tiempos, y como dije anteriormente, los tiempos se han puesto más difíciles que nunca. Todo el cerco viene alrededor de la iglesia sobre el pueblo de Dios, porque verdaderamente el pueblo de Dios no apostatará la fe, así que tenemos que mantenernos firmes. Démosle gracias a Dios porque Él es soberano, porque verdaderamente reina, porque verdaderamente todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Vamos a darle gracias porque Él endereza nuestro caminar, porque Él endereza nuestros pasos. Vamos a darle gracias porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son mucho más sublimes que nuestros caminos. Vamos a darle gracias porque verdaderamente Él reina, porque en Él no hay maldad, porque Él se ha propuesto darnos el bien que nosotros esperamos y ciertamente Él nos lo dará. Pongamos nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la vida, el dador de la fe, en el único que tenemos vida eterna, como dije anteriormente, el único que puede, el único que quiere y Él quiere, y el único que es capaz de hacerlo, de salvarnos, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir en oración. Y recuerden que tenemos a nuestra hermana Angélica tomando nota en todo momento de sus peticiones. Las llevamos en oración, ella las pasa en el grupo de WhatsApp, las pasa, todas las oraciones se van añadiendo una tras las otras y las presentamos en oración, así que no se crean que están perdiendo el tiempo, al contrario, se están asegurando de que alguien ore por usted. Y si lo decimos, mis hermanos, lo hacemos, porque para eso estamos, para interceder. La oración intercesora, orando en todo momento los unos por los otros. Si no te has arrepentido de tus pecados, si no has reconocido que verdaderamente hay oportunidad de salvación, porque Cristo no ha venido aún, reconoce lo que solamente hay salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y conviértete y cree en Él para vida eterna. Y si necesitas contactarnos para conseguirte una iglesia donde congregarte, hazlo, que también lo haremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante su presencia, mi Señor amado, dándole gracias por esta palabra, mi Señor amado, que hemos disertado esta noche un poco, mi Señor amado, tal vez no tan a profundidad como lo haría R.C. Sproul o A.W. Pink, o como muchos otros autores y teólogos que han estudiado a profundidad este tema, mi Señor amado. Nosotros lo que podemos es acercarnos, como yo siempre digo, procurar ver a su santidad, procurar ver su soberanía. Es como tratar de mirar al sol directamente y solamente vemos un destello, porque no podemos fijar nuestros ojos en usted, mi Dios, en su santidad, que fue el primer tema, en su soberanía. Ayúdenos a entenderla, mi Señor amado, y ayúdenos cada día a someternos cada día más y más y más a su voluntad, mi Señor amado. Someternos a su voluntad, agradándole en todo, mi Señor amado, porque ciertamente ahora que hemos venido a usted, mi Dios, ahora sí las obras tienen valor, mi Señor amado, porque ciertamente fueron preparadas de antemano para que caminásemos en ella, mi Señor amado, para que el mundo pueda ver
y glorificar su nombre, mi Señor amado, porque toda la gloria y toda la honra, mi Dios amado, el único merecedor de ella es usted. Suya es la salvación, suya es la gloria, mi Señor amado, porque usted no comparte su gloria con nadie, mi Señor amado. Traiga salvación, traiga vida eterna, traiga sanidad, traiga consuelo, mi Señor amado. Traiga paz y tranquilidad a todos los que están perturbados, con ansiedad, con necesidades, con depresión, mi Señor amado. Traiga su paz, mi Señor amado. Que entiendan, mi Señor amado, que con una sola oración, ayúdame, Señor. Una sola oración, ven a mi socorro. Te necesito, mi Señor, te necesito, mi Señor amado. Nuestras oraciones no tienen que ser extensas, mi Señor amado. Lo que tienen es que ser sinceras del corazón, mi Señor, y serán escuchadas, mi Señor amado. El que viene a usted, su palabra lo dice, que usted no lo echará fuera, mi Señor amado. Hemos orado en su nombre, mi Señor. En su nombre hemos orado, mi Señor. Sabiendo, mi Dios, que usted ha escuchado todas nuestras oraciones y usted las contestará, mi Dios, conforme a su voluntad, mi Dios amado. Y mientras usted contesta, mi Dios, ayúdenos a crecer en su gracia cada día más y más y más, mi Señor amado, para poder brillar para usted en este mundo que cada día está más perverso, más perdido, mi Señor amado. Que cada uno de nosotros nos levantemos cada día a servirle en espíritu y en verdad, mi Dios amado, abundando en amor, en su amor. En el nombre de Jesús de Nazaret hemos orado. Amén, mi Señor amado, y amén. Y como siempre termino los programas, mis hermanos, gracias por habernos sintonizado, gracias al canal Palabra Viva por darme esta oportunidad. Gracias a todos los que de una manera u otra me ayudan con palabras, con exhortación, con palabras de aliento. A nuestro hermano Roberto, a Víctor, a Ingrid, a Angélica, a la esposa de nuestro hermano Víctor, a Noelia, que todavía no la he escuchado, a Sebastián, a todos reciban un abrazo, están en nuestras oraciones, todos los hermanos de mi iglesia que han sintonizado y todos los que han sintonizado a escuchar este mensaje. Siempre les digo que Dios les bendiga, mantengámonos orando los unos por los otros, y a los que todavía no han venido a cuenta con nuestro Dios, siempre les digo lo mismo: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Hasta el próximo domingo, si el Señor lo permite. Que tengamos toda una noche bendecida. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, mi Dios. Amén, Señor, amén. Fortaleza hay en pruebas, hay belleza en el dolor. Me sostienes en mis fallas, en tus manos de amor, y tú obras en silencio para santificarme. Tú permites mis dolores para confirmar mi fe. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano, Dios. Tú eres sabiduría, nadie puede comprender, y tú reinas sobre el cielo, y tu gracia
eterna es. Tú levantas al caído, no se mide tu bondad. Me rodeas y sostienes. Tus promesas nunca fallarán. Tus planes son perfectos. Tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad. Fiel para siempre, perfecto en amor. Eres soberano, Dios. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien. Tú buscas nuestro bien para tu gloria. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien. Tú buscas nuestro bien para tu gloria. Aún en el camino más oscuro, procuras nuestro bien. Procuras nuestro bien para tu gloria. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien. Tú buscas nuestro bien para tu gloria. Tus planes son perfectos. Tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad. Fiel para siempre, perfecto en amor. Eres soberano, Dios. Fiel para siempre, perfecto en amor. Eres soberano, Dios. En Radio Canal Palabra Viva, la invitación es a sintonizar el programa El Deseado de Todas las Naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Transmitido todos los domingos a las 21 horas. Invite y conduce desde Puerto Rico, Jason Grover.